En unos minutos más vamos a iniciar este webinar. La gente está conectada, estamos ya con nuestro orador y pues la parte técnica me avisa el momento que comencemos. Falta un minuto y daremos comienzo a este webinar, este ciclo de conferencias organizado por la Comisión de Tránsito del Ecuador. Muy buenas noches. Muchas gracias, Andy. Evento de lujo. Comienzo entonces. Muy buenas noches, vamos a dar comienzo a todos ustedes. Les agradecemos por conectarse desde sus casas, desde sus oficinas, desde todo el país. Muy buenas noches, la Comisión de Tránsito del Ecuador les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias programado durante toda esta semana de movilidad, junto a ponentes nacionales como internacionales, con temas importantes en el tema de movilidad, en el tema de tránsito, de transporte, donde hoy en día es un tema que a nivel no solamente local, a nivel de país, sino a nivel también internacional, se está tomando en cuenta para preservar mejores hábitos en una nueva movilidad sostenible y sobre todo cambiar esa mentalidad de prevenir accidentes, de ser mejores ciudadanos y de que los actores políticos, autoridades y ciudadanos en general nos unamos conjuntamente a través del conocimiento de la academia a salvar vidas. Queremos agradecer a todos ustedes por estar acá. La Comisión de Tránsito del Ecuador les da la más cordial bienvenida a todos ustedes. Iremos presentando a cada uno de nuestros ponentes. Tenemos toda esta semana donde nos acompañarán importantes expertos para hablar sobre la temática de tránsito y transporte. Quiero indicar en estos momentos que nuestro primer invitado que va a abrir esta semana de movilidad es básicamente William Ayala, que es una persona que sabe mucho del tema de tránsito, el coronel William Ayala, que quiero decirles a todos ustedes que gracias al trabajo conjunto de varias organizaciones, gracias al trabajo importante de la academia también que nos ha colaborado y gracias a varios departamentos, al Departamento de la Formación de Agentes, al Departamento de Comunicación, a la Dirección Ejecutiva, a la Subdirección y todos quienes integran la CTE, hemos podido lograr unificar esfuerzos para dar a conocer a todos ustedes este ciclo de conferencias. Bien, nuestro primer invitado, el coronel William Ayala, director nacional de Planificación Operativa de Tránsito, nos va a acompañar con el tema infraestructura peatonal y ciclovía. Pero antes, nosotros queremos compartir con todos ustedes, antes de darle a conocer el historial de nuestro orador, un video importante para que conozcan. Adelante. Celebramos la Semana de la Movilidad Sostenible y nuestro compromiso es ser parte de una cultura vial alternativa que mejore el medio ambiente.
¿Sabías que existe una pirámide jerárquica de movilidad? El peatón es el usuario más importante, vulnerable y el más común de la vía pública. El ciclismo, junto con la caminata, son alternativas de transporte saludables, mejora la calidad de vida y no dañan el medio ambiente. Transporte público, vehículos motorizados de servicio, cuyo manejo inadecuado representa un impacto ambiental significativo. Transporte de carga, importante medio de transporte que coadyuva las actividades económicas del país. Transporte particular, los automóviles y motocicletas son altamente contaminantes y su aumento afecta directamente al medio ambiente. Tomar conciencia del uso de una movilidad sostenible es vital para proteger el planeta y la salud de los ciudadanos y ciudadanas. Recuerda que el cambio es posible con la colaboración de todos. Bueno, queremos iniciar con las palabras de apertura, justamente de nuestro subdirector de la Comisión de Tránsito del Ecuador, el abogado Roberto Concha. Bienvenido, abogado. Le escuchamos para la apertura de esta semana de movilidad con este ciclo de conferencias. Bienvenido. Buenas tardes, queridos compañeros, amigos, invitados especiales. Es un placer extenderles un saludo a nombre de nuestro director ejecutivo, Carlos Valareso, al inicio de este ciclo de conferencias organizado por la Comisión de Tránsito del Ecuador, con el objetivo de intercambiar experiencias en el tema de movilidad sostenible y cuidado del medio ambiente. Nuestra visión como Comisión de Tránsito es ser líder del control operativo técnico del tránsito en la red vial estatal, la formación de agentes y la investigación eficaz de los accidentes, procurando siempre la disminución de la accidentabilidad, la fluidez y la seguridad del tránsito en las vías de la red estatal y sus troncales nacionales. Por ello, constantemente consolidaremos una cultura vial de educación, comunicación y de prevención en temas de movilidad sostenible. Es la primera vez que esta institución celebra actividades y se suma a esta semana que se desarrolla a nivel mundial, con el único objetivo de promover una concienciación vial a los ciudadanos de modificar su comportamiento y mejorar así las condiciones ambientales, tan destruidas y deterioradas por el uso indiscriminado de vehículos y automotores. Desde hoy hasta el miércoles 22 de septiembre, abordaremos diferentes temas relacionados a la infraestructura, movilidad sostenible, seguridad vial, política pública y más. Como actores políticos tenemos el gran reto de liderar esta campaña y sensibilizar a las personas e informar constantemente de los beneficios para el uso de modos de transporte más sostenibles, como la bicicleta, los desplazamientos a pie y el transporte público. Agradecer también a los ponentes nacionales e internacionales que son parte de este ciclo de conferencias. Su aporte es valioso y fundamental en la construcción de políticas públicas que beneficien a los ciudadanos. A todos, muchas gracias y bienvenidos. Abogado, gracias a usted, a todas las autoridades de la Comisión de Tránsito del Ecuador, justamente en representación del abogado Carlos Valareso, el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Como lo decía antes, vamos a dar la presentación a nuestro invitado. Él es el coronel William Ayala, ingeniero civil de 30 años de labores en la planificación de tránsito y gestión en seguridad vial de varios proyectos importantes como las troncales 2 y 3 de los carriles exclusivos de la Metrovía. Además, es importante mencionar que los túneles San Eduardo, intercambiador de tráfico de la avenida Jaime Roldós Aguilera en la ciudad de Guayaquil. Participó también en el curso de seguridad vial en Corea del Sur en el año 2014 y también hizo un curso de información estadística en Corea del Sur en el año 2019. Además, formó parte de la Mesa Técnica de Seguridad Vial a nivel nacional dirigida por la MTO.
Del mismo modo, es miembro del Comité Técnico Estadístico de Accidentes de Tránsito, dirigido por el INEC y el EQ 911. Así que tenemos un panelista de calidad en esta noche. Bienvenido, Coronel Ayala. Muy buenas noches, gracias por la invitación, gracias a la dirección ejecutiva, gracias a su director por sus palabras en esta noche, gracias a usted, Sandy. Estamos aquí para compartir y poder llegar a cada uno de ustedes en materia de seguridad vial, ya que, como usted bien lo dijo, estamos celebrando esta semana, la Semana de la Movilidad Sustentable. Entonces es muy importante que podamos llevar siempre un mensaje y un conocimiento a través de lo que nos enseña la academia, de lo que nos enseñan los expertos, lo que enseñan aquellos que han investigado por tiempo este tema, ¿no? Hoy está de moda todo aquello que se llama, lo que tiene que ver con materia de movilidad sustentable, y el Ecuador no se ha quedado atrás, el Ecuador también siguió siendo parte, y hoy por hoy, gracias a la buena gestión y administración de la dirección ejecutiva, entonces la Comisión de Tránsito del Ecuador también se hace eco de esta semana que se celebra a nivel mundial. Entonces es muy importante que en esta noche podamos compartir todos estos conocimientos. Bien, voy a hacer la presentación, voy al momento a compartirla para que ustedes puedan observar, y de ahí vamos a estar desarrollando este tema en esta noche, ¿no? Bien, el tema a tratar en esta conferencia es acerca de la infraestructura para peatones y ciclistas. Eso es lo que vamos a ver en esta noche, y vamos a empezar de inmediato. Bien, tenemos allí como punto de reflexión acerca de la movilidad urbana, y aquí hay una reflexión muy importante. En los modelos de movilidad actual se destina mayor cantidad de espacio público para el automóvil y no para las personas como actores principales de las ciudades, lo que ha llevado a un modelo de ciudad y de movilidad insostenible. Se está inmerso en un círculo vicioso donde mientras crece el número de vehículos en la ciudad, más se saturan las calles y avenidas, entonces se aumenta la capacidad vial construyendo más calles, avenidas, puentes, bajos niveles, etc. Y como resultado se propician nuevos usuarios de automóvil y nueva saturación vial. ¿Qué se puede hacer? Montserrat Mendoza, un experto en este tema, explica que lo primero es reconocer que el automóvil no debe ser un habitante más en las ciudades, sino un modo de transporte al que se debe limitar el espacio que ocupa. Los modos no motorizados, como la movilidad peatonal y en bicicleta, así como el transporte público, son más sustentables y mucho más eficientes para optimizar la capacidad actual de la infraestructura vial, logrando transportar al mismo número de personas ocupando menos espacio para aquello. Entonces, este inicio de esta charla, enunciando esta reflexión muy importante y que tiene que ver con la materia de movilidad sustentable. Es decir, buscar el espacio para ¿quiénes? Para el peatón, para el ciclista, y también que el usuario pueda trasladarse de un lugar a otro a través del transporte público, un transporte seguro para el efecto, ¿no? ¿Esto qué hará? Desincentivar el uso del vehículo particular, y de esta forma contribuimos con el ecosistema. Ese es un objetivo muy importante en lo que tiene que ver con la movilidad sustentable. Y tenemos ahí los actores vulnerables de la vía. Y vemos ahí lo que se refiere a movilidad. La movilidad es parte de la vida diaria. Cualquier usuario de las carreteras
está en riesgo de lesión o muerte en caso de un accidente de tránsito. Algunas personas corren mayores riesgos que otras. A ellas se les conoce comúnmente como usuarios vulnerables de la carretera, ahí en sus siglas en inglés. La Organización Mundial de Salud en el año 2013 consideró que los usuarios vulnerables de la carretera pueden ser o son peatones, ciclistas y motociclistas. La alta tasa de accidentabilidad vial en muchas economías en desarrollo, la relación entre los siniestros viales respecto a los volúmenes de tránsito es significativamente más alta si se la compara con la de los países de altos ingresos. Existen varios factores que contribuyen a ello, incluyendo el alto número de usuarios vulnerables de las carreteras que comparten el espacio vial con los diferentes modos de transporte, aumentando considerablemente la exposición al riesgo. Número 2, en este punto, el bajo nivel de control de tránsito por parte de las autoridades. Y número 3, la gran proporción de vehículos pesados que circulan por las redes de carretera que interactúan. Todo esto de una u otra forma contribuyen a la alta tasa de accidentes viales y que lamentablemente de aquellos son víctimas los usuarios vulnerables como el peatón, el ciclista y motociclista. Estos actores vulnerables de las vías, el peatón, como lo acabamos de decir, ciclista y motociclista, tienen un rol muy importante en la misma. Caminar es una parte en lo que se refiere a los peatones, es una parte esencial de la movilidad cotidiana, aunque solo sea desde un vehículo estacionado hasta llegar al destino final. Dado que el tránsito en las carreteras aumenta, el riesgo potencial de las colisiones entre vehículos y peatones aumenta también. La velocidad del vehículo es un factor clave en las muertes de peatones. En lo que corresponde a los ciclistas, el fomento de la bicicleta como medio de transporte es una forma de contribuir al objetivo del transporte sustentable. En la mayoría de los países, los niveles de ciclismo han disminuido con el aumento del uso de automóviles y vehículos motorizados de dos ruedas. Una barrera importante para lograr la utilización y aceptación de la bicicleta como medio de transporte es la preocupación por su seguridad vial. Esto es debido a la gran cantidad de tránsito motorizado y la insuficiente infraestructura para el uso seguro de las mismas. Y esto es una realidad. Motociclistas, en lo que se refiere a los motociclistas, el rápido aumento en muchos países del uso de vehículos de motor de dos ruedas se han visto acompañados por un aumento de los traumatismos y la mortalidad entre los usuarios de motocicletas, pero llevar casco puede reducir el riesgo de muerte en casi un 40% y el de sufrir traumatismos graves en aproximadamente un 70%. Y hoy con lo que estamos viendo, que es de conocimiento de todo esto de la pandemia, el uso de la motocicleta aumentó considerablemente, como lo vamos a ver en estadísticas que mostramos a continuación. Primero viendo el panorama mundial de víctimas. El último informe de la Organización Mundial de Salud 2018, que es el último que la organización sacó, ellos manifiestan o tienen registro de que en el año mueren cerca de 1.35 millones de personas. Esa es la cifra en el último informe. 1.35 millones de personas mueren en accidentes de tránsito en el mundo. De todos los usuarios, cada 24 segundos está muriendo una persona. En lo que se refiere a los vulnerables, como los motociclistas, este 1.35 millones representa los motociclistas el 28%, 378,000 usuarios de motociclistas, acompañantes, son los que están muriendo en el mundo. Cada minuto, con 22 segundos, está muriendo un motociclista. En lo que se refiere a los ciclistas, representa el 3%, cerca de 40.500 personas o los biciusuarios, como hoy se le llama, están muriendo en el mundo. Y esto nos enseña o esto nos muestra que cada 13 minutos está muriendo un ciclista. En lo que se refiere a los pedestres o peatones, representa de esta cifra que es alta y alarmante.
23%, lo que representan 310.500 personas que están muriendo, o peatones que están muriendo en el mundo, producto de un accidente de tránsito. Y según las estadísticas, cada minuto con 41 segundos está muriendo una persona, o un pedestre, o un peatón en el mundo. Eso quiere decir que una vez que hayamos terminado esta hora de charla, habrán fallecido, de acuerdo a estas estadísticas, 44 motociclistas, 5 ciclistas y 35 peatones en algún lugar de este planeta. Entonces, esto es cifras mundiales, cifras que nos presenta la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tenemos ahora con respecto a nuestra nación, a Ecuador? Hoy presento las cifras que nosotros como Comisión de Tránsito del Ecuador manejamos en nuestro territorio, en lo que tiene que ver con siniestros, lesionados y fallecidos. Y ahí hay un histórico desde 2017 hasta el 2020. Y ustedes ven las cifras, por ejemplo, en el 2017 murieron 673 personas, en el 2018 776, en el 2019 724, y en el año 2020 467. Claro, disminuyó allí, producto de la pandemia, producto de todas las limitaciones, producto de todo el encierro que hubo. Entonces hubo menos riesgos en la vía y ese es el resultado. Hubo una disminución considerable, producto de que la gente estuvo encerrada en sus casas. De este número, ¿cuánto de eso representan peatones, ciclistas y motociclistas? En el año 2017, 129 peatones murieron, que representa el 19%, y estamos, si vemos con las cifras a nivel mundial, están por esos porcentajes. En el año 2018, 159, que representan el 20%, en el año 2019, el 21%, son 152 peatones que fallecieron, y en el año 2020, 77 peatones fallecieron, representando el 16%. En lo que refiere a los ciclistas, tenemos que, por ejemplo, en el año 2017 fallecieron 14 ciclistas, lo que representa el 2% del total de fallecidos a nivel, en ese año, a nivel del territorio donde nosotros tenemos competencia. Y así podíamos ver, en el año 2018 2%, en el año 2019 registra 2% de toda esa cifra, en el año 2020 4%. Y si vemos los motociclistas, usted observe ahí detenidamente, en el año 2017 el 23%, es decir, fallecieron 157 motociclistas. En el año 2018, 206, que representa el 27% de la cifra total. Y en el año 2019, 281, 39%, pero en el año 2020 fallecieron 212 personas, sea este conductor o sea acompañante, lo que representa el 45%. Y usted verá por qué sube esa cifra. Es lógico lo que mostramos es en el año 2020, producto de la pandemia, ¿cuál fue el vehículo que se incrementó? La motocicleta, como tal. Entonces, esas cifras subieron considerablemente. Y si usted ve en los ciclistas, el porcentaje aumentó 4%. Y así usted observa que estos dos vehículos vulnerables, tanto la moto como la bicicleta, sus usuarios lamentablemente fueron víctimas producto de que salieron en mayor número a usar la vía como tal, ¿no? Entonces, esos son los registros que tenemos como Comisión de Tránsito del Ecuador, y las cifras van en acorde a las cifras mencionadas en lo que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud. Bien, viendo ya lo que en Ecuador sucede con todos estos medios de transporte, porque ser peatón o ser ciclista hoy se le llama que es un medio de transporte. Aunque yo camine y no vaya en un vehículo como tal, hoy mis pies son un medio de transporte que me llevan de un punto a otro punto. Y ahí dice, en el Ecuador, el 25% de la población, ¿qué hace?
Dice ahí, camina como medio de transporte por menos de 10 minutos por semana. El 35% camina entre 10 a 149 minutos y el 41% camina más de 150 minutos por semana como medio de transporte. Ahí está la cita, quien hace este estudio. De igual forma, el 5% de la población utiliza la bicicleta como medio de transporte, entre 10 a 149 minutos. El 4% la utiliza por más de 150 minutos a la semana y el 91% la utiliza por menos de 10 minutos a la semana. Sin embargo, aproximadamente el 70% de la población pasa más de 150 minutos diarios en un vehículo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poder incentivar a la ciudadanía para que hagan uso de estos sistemas de transporte o de este modo de transporte, que esto va a contribuir a mejorar nuestro ecosistema. Y no solo eso, sino también la salud propia de aquel que camina, de aquel que anda en una bicicleta. Y viendo ahí ciertas definiciones, ¿no? El peatón se puede definir como toda persona que transita a pie por el espacio público-privado. Pero también tenemos que tener muy claro esto, referido a una realidad como son los peatones que requieren de una atención especial en caso de lesiones o discapacidad compleja que les impide desplazarse con facilidad por el espacio público. Aquellas personas que tienen algún problema de discapacidad, tiene que pensarse en ellos también, que se trasladan de un punto a otro y lamentablemente hay muchos sectores o muchos tramos o muchas vías que no permiten que estas personas puedan hacerlo de una manera segura. Los peatones cuentan con derechos y deberes para facilitar su movilidad al transitar por las ciudades. Y ahí tienen ahí ustedes una imagen que yo le llamo el proceso de la movilidad peatonal. Todo tiene su origen y todo tiene un destino. El origen puede ser la casa, puede ser el trabajo u otro lugar. Pero en un momento todos caminamos, sea por aceras, por cruces cebras, por rampas, escaleras, ascensores, pasos peatonales elevados, etc., ¿no? Otras veces caminamos al lugar para tomar un vehículo, el bus, el auto, la bicicleta, motocicleta o los famosos scooters que hoy están de moda, la aerovía o un transporte aéreo como el avión. Y tenemos un destino, trabajo, negocio, escuela, iglesia, parque, centro comercial o otras ciudades, ¿no? Entonces, pero el peatón como tal necesita, para hacerlo de forma segura, una infraestructura, como se lo observa aquí. Para hacerlo como leen ustedes allí, de una forma segura, de una forma que llegue de su punto de salida a su punto de destino, con buenas condiciones y que no sea afectado por un accidente. Y ustedes notan aquí los peatones que se mueven en estas franjas o zonas cebras de un paso de un lado a otro, y aquí hay un sistema o una parada de transporte público y ustedes ven la cantidad de usuarios que hacen uso de esta rampa para llegar a su lugar de destino. Entonces, toda esta infraestructura es necesaria ¿para qué? Para la seguridad del peatón como tal. Y cuando se habla de seguridad peatonal, hay dos principios rectores muy importantes. El número 1, caminar en condiciones seguras, un concepto fundamental. Todos somos peatones. Caminar es un modo de transporte básico y habitual en todas las sociedades del mundo. Por consiguiente, muchos países han empezado a aplicar políticas que fomentan la idea de que los desplazamientos a pie son un importante modo de transporte. Eso hay que grabárselo, hay que tener muy claro. El caminar o el desplazarse a pie, hoy se lo conoce, es un importante modo de transporte, aunque usted no vaya en una bicicleta, aunque usted no vaya en una moto. El caminar hoy se lo ha definido como un modo de transporte.
Y el segundo enfoque, o el segundo principio rector, el enfoque orientado a un sistema seguro y seguridad peatonal. Los análisis convencionales de los riesgos de lesiones a causa de accidentes de tránsito suelen tratar por separado las cuestiones relacionadas con usuario de la vía pública, vehículos y entorno vial. Pero esto es un error. Pero el tratamiento debe ser, ¿qué cosa? Integral, de modo de tener soluciones integrales. No se puede solo analizar cuando hay un peatón atropellado y que lamentablemente fallece, solo analizar ese hecho, sino que tiene que ser todo el sistema. ¿Por qué fue atropellado? ¿Qué falló? Como la visión cero. La visión cero habla de que todos, de una u otra forma, son responsables cuando una persona es víctima de un accidente y ellos manifiestan que el sistema como tal falló. Entonces, muy importante no hacer ese análisis aislado de la accidentabilidad, sino integrado. Es decir, el vehículo, el peatón, el sistema como tal, el cruce cebra, el paso peatonal elevado, todo esto es integral. ¿Por qué el peatón no usó los sitios de seguridad para aquello? Entonces, todo tiene que hacerse ese análisis en forma. Y ahí hay una gráfica. Recalco, todos somos peatones en un momento, ¿no? El riesgo de accidente, y ahí ustedes ven unas tomas que son de nuestra urbe, aquí en la ciudad de Guayaquil, une la vía La Costa, el otro sector de la ciudad. El riesgo de accidentes aumenta cuando una persona se desplaza a pie por un entorno que carece de infraestructura. Por eso la infraestructura es muy importante. Y en donde se permite el uso de vehículos a alta velocidad. Si ustedes notan esta primera foto, ustedes ven estas personas tratando de cruzar de un lado a otro. Lamentablemente, ¿qué es lo que ha pasado hoy? En nuestro sistema urbanístico, si le queremos llamar de esta forma, que hay muchos asentamientos a los lados de una vía que es de alta velocidad y no se ha analizado cómo los peatones van a cruzar de un lugar a otro. Entonces, esto debe hacérselo cuando se levantan urbanizaciones, cuando se levantan centros comerciales. Hoy la ley como tal, en su reforma, es más clara al respecto. Entonces, los GAC son responsables de aquello, porque menciona que ellos deben tener o presentárseles los informes de impacto vial donde se consideren todos estos factores. Es muy importante. Hoy la ley de tránsito en su reforma lo menciona más ampliamente. No es que no se lo mencionó anteriormente, pero hoy sí obliga a que todo esto se pueda analizar y se pueda diseñar para que el peatón pueda cruzar de una forma segura, ¿no? Cuanto mayor sea la proporción de vehículos de motor que interactúan con peatones, mayor será el riesgo de colisión entre unos y otros. La reducción o eliminación de los riesgos a los que se ha de enfrentar las personas que se pasan a pie es un objetivo político importante y alcanzable. Tal y como ocurre en otros accidentes de esta índole, las colisiones con peatones no deberían aceptarse, escuchen bien, como hechos inevitables, pues en realidad son predecibles y prevenibles. ¿Por qué? Por ejemplo, en esta gráfica que vemos aquí, esto es prevenible y también predecible, porque si las personas comienzan a seguir cruzando y no hacen uso del paso peatonal elevado, en algún momento van a ser atropelladas, van a ser víctimas allí. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Tiene que hacerse analizar como sistema, como lo dije anteriormente, un sistema integral, donde se vea por qué ellos están cruzando por la parte de abajo a nivel o cruzando la vía exponiéndose al peligro. Tiene que analizarse la estructura como el paso peatonal, es seguro, es cómodo, es accesible, es flexible. Todo eso tiene que analizárselo en un punto determinado, como en este caso. Entonces, es muy importante que el análisis del riesgo de accidente
en lo que tiene que ver con peatones, se ha analizado de una forma integral, con todos los involucrados, no solo los que hacen control de tránsito, sino las instituciones que tienen que ver con este tema. Y vemos ahí ahora el ciclista como tal. Y hay varias definiciones allí, ustedes ven un gran número. Hoy se incentiva para que las personas hagan uso de la bicicleta, y vemos más grupos, colectivos que están haciendo o convocando a estos ciclopaseos, a estos grupos para que puedan hacer uso de las vías que lamentablemente nuestra nación no tiene una infraestructura que pueda de una u otra forma tener la capacidad para que el mayor número de ciclistas puedan hacer uso de las vías en forma segura. De los 10.000 kilómetros de carretera que hoy tenemos en nuestro país, hablando de la vía estatal, son cerca del 20% que las carreteras de nuestro país tienen ciclovías. Entonces, es algo con lo cual que hay que trabajar, algo que hay que fomentar para que los ciclistas, como estamos viendo en este caso, puedan hacerlo de la forma segura, ¿no? Y ahí vemos ciertas definiciones. Por ejemplo, el ciclismo, al ser un deporte donde se utiliza una bicicleta para desplazarse de un lugar a otro en diferentes escenarios, de esta manera ha surgido el ciclismo urbano, donde el ciclista se desplaza dentro de la ciudad. La ciudad, los GAC, hoy por hoy, son los responsables de tener estos lugares o estas vías para que el ciclista haga uso en forma segura. El ciclista es un conductor con los mismos derechos y deberes que cualquiera, y que así aparece estipulado en las normas de tránsito. El ciclismo dentro de una ciudad ha tomado gran importancia. Al verse conformado, el sistema de movilidad de una ciudad ha tenido que ser considerada en normas de tránsito y de planificación. Y aquí tiene que ver mucho el urbanismo. Nuestras ciudades se levantaron, nuestras ciudades fueron diseñadas sin considerar al ciclista como tal. En estos últimos años se ha visto la necesidad de que en las vías que son para el uso de los vehículos puedan tomarse parte de las secciones de los carriles para que los ciclistas puedan hacer uso de los mismos. Entonces, esto de una u otra forma en ciertos sectores ha conllevado que haya cierto tipo de congestionamiento. ¿Por qué? Porque se han reducido los carriles de circulación, ¿no? Entonces, hoy las ciudades tienen que ser diseñadas, levantadas, considerando al peatón, considerando al ciclista como un usuario muy importante y que tiene la preferencia en la movilidad de una ciudad. Y ahí el ciclismo es una forma de movilidad saludable, ecológica y equitativa. Por esta razón, se ha tratado de impulsar esta en busca de la creación de ciudades ecoamigables. En Quito, hasta el año 2014, el 1.98% de los desplazamientos en la ciudad se los realizaba en bicicleta, según un informe de Viceacción 2014. Esto antes de la creación del sistema de bicicleta pública de Quito. De esta manera se ha logrado demostrar que esta se ha convertido en una alternativa de transporte vial. Entonces, esto se ha venido incrementando en nuestro país, en nuestras ciudades. Hoy las ciudades están considerando aquello, están diseñando vías para el uso exclusivo de los ciclistas. El desarrollo de la ciclovía en Ecuador, de acuerdo al plan estratégico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tiene 4 ejes importantes. Mejorar la sostenibilidad del sistema de movilidad, fomentando el uso del transporte no motorizado. Implementar la infraestructura adecuada para la movilidad alternativa dentro de un análisis de costo y beneficio. Coordinar y apoyar a los GAC cantonales para el desarrollo de infraestructura para ciclovías e incentivar su uso en la población. Esto ya se lo está haciendo. La ciudad de Guayaquil está extendiendo cerca de 11 kilómetros desde la parte suroeste de la ciudad hasta llegar al malecón. Están trabajando en esa
vías para los ciclistas como tal. Y cuarto, garantizar la seguridad de los ciclistas a nivel nacional. Bueno, este es un planteamiento del Ministerio de Transporte de Obras Públicas. Este planteamiento hoy, después de algunos años, ya está haciendo eco en nuestras ciudades. Parámetros para la implementación de ciclovías. Hay que considerar ciertos parámetros que son muy importantes de mencionar. Por ejemplo, la seguridad, velocidad promedio de la vía, el flujo de la vía o volumen, tipo de infraestructura de la ciclovía, cuál va a ser el diseño de la misma. La señalización es muy importante. La señalización para las ciclovías es una de las que tienen los vehículos como tal. El ancho de la ciclovía, técnico, tiene que ver, ¿no? Técnico y económico, ¿no? Tiene un costo muy alto. Como ustedes ven aquí, esta es la ciclovía que tenemos en la vía de la costa, pendientes máximas de la vía, demanda de usuarios, conectividad, esto es muy importante. ¿Qué pasa? Que si usted, este carril, por ejemplo, para la ciclovía llega a un punto, de ahí ya no hay más, entonces el ciclista se desincentiva de hacer uso de lo mismo porque no lo lleva a ningún lado. Entonces, la conectividad es muy importante, lo lleve a un poblado, lo lleve a un lugar de esparcimiento. Esto es muy importante considerarlo, aquellos que plantean, aquellos que diseñan, ¿no? También tenemos el parámetro social, beneficios para la salud, fortalecimiento del turismo, y el parámetro ambiental, disminución del uso de transporte motorizado, que contribuye al mejoramiento del ecosistema como tal. Entonces, estos son los parámetros para la implementación de las ciclovías. Y hay características de la vía, de acuerdo al mismo planteamiento del ministerio. Están los carriles para bicicletas, ciclovías compartidas, ciclovías en espaldón, ciclovías segregadas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ustedes ven las ciclovías segregadas, quiere decir que están aisladas de los carriles de circulación vehicular, ¿no? Tienen sus propios carriles. Y cuando hablamos ciclovía en espaldones, es lo que hoy se está haciendo, ¿no? Están sobre los espaldones, lo que se hace es señalizar, pero esto tiene cierto margen de vulnerabilidad, ¿no? Se corre el riesgo de que sea atropellado un ciclista. Y bueno, en las ciudades hay carriles que son preferenciales, pero también hay los que son compartidos, ¿no? Es lo que vemos en la ciudad de Guayaquil, lo que vemos en la ciudad de Quito, en Cuenca y en otras ciudades de nuestra nación. Estas son las características de las vías como tal. Y todo esto tiene que estar basado y fundamentado en algo: la gestión del transporte y la infraestructura. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, hoy, con la reforma, ciertos artículos fueron modificados. Hoy ustedes pueden ver allí el 204, 204A, 209, 214X, B, W y Y, ¿no? Tienen que ver con todo lo que representa la movilidad de los ciclistas como tal, los derechos, las provisiones, las obligaciones como tal, qué deben hacer las instituciones al respecto, qué deben hacer los gobiernos autónomos descentralizados. Todo esto está escrito hoy y es de cumplimiento obligatorio. También está en el reglamento, que no se ha modificado, aún consta en los artículos 103, 105, 106, 107, como lo mencionan. Ahora, las sanciones están en el Código Integral Penal. Ahí están los artículos 318, 19, 320, 373, 378, 1389, 390, 391 del COI, donde usted puede leer aquello, donde están las sanciones tanto para ciclistas como para peatones, pero también para motociclistas. Entonces, es muy importante tener en cuenta aquellos. Como peatón, yo debo respetar las leyes de tránsito. Como ciclista, debo respetar las señales. Como motociclista, más aún. Entonces, la infraestructura necesita ser señalizada y tenemos un reglamento. El reglamento técnico ecuatoriano, INE 004, en la señalización vial parte 6, de ciclovías, aprobado en el 2013. Y aquí hay parte de la asignación, ¿no? Por producto de la temática de esta noche,
ciertas señales han sido puestas como ejemplo, por ejemplo, la señal vertical, que ustedes están aquí, carril compartido. Son señales reglamentarias específicas para los ciclistas. Por ejemplo, esta señal es muy importante, que habla de la distancia para rebasar bicicleta. El conductor debe tener claro que para rebasar a un ciclista debe tener una distancia de 1.50 metros. Entonces, para evitar que el ciclista pierda la estabilidad. Y ahí hay las provisiones no bicicletas, hay vías compartidas, hay también las señales de destino, en este caso, ¿no? Y también la señalización horizontal, que es muy importante, las marcas en las vías, las marcas allí, el símbolo de la bicicleta, las flechas, líneas y todo lo demás que tiene que ver con la señalización horizontal. Y esto es muy importante para aquellos que están escuchando en esta noche, para aquellos técnicos, para aquellos que están en materia de seguridad vial. Es muy importante que se considere la norma. Lamentablemente hay muchos casos en los cuales la señalización como tal no cumple con la norma, no cumple con las explicaciones técnicas que dice la norma. Y esto no contribuye a la seguridad, por el contrario, contribuye a la inseguridad. Y bueno, ¿qué hacer ya para ir concluyendo con este tema? Bien. ¿Qué hacer? Acciones inmediatas, ¿no? Y veamos los peatones. Responsabilidad de la institución. Hablemos primero allí. Educar al peatón a través de los medios de información. De marcar las paradas de buses y replantear su diseño. Lamentablemente hay paradas de buses que no tienen los carriles o los espacios para el parqueo momentáneo de los buses como tal. Y muchos de ellos hacen que el peatón esté sobre el carril de la circulación vehicular. 3, en este punto, que se obligue a los centros comerciales a implementar la infraestructura necesaria para la seguridad de sus usuarios. Ubicación de semáforos, espacios peatonales elevados, colocando cercos metálicos que obliguen su uso. Lamentable ver cómo ciertos centros comerciales se diseñaron, se construyeron, pero al rato de la hora, ¿cómo pasan los peatones de un lado a otro lado de la vía? Entonces, hoy por hoy, la ley de tránsito obliga que todo esto debe considerarse como un sistema como tal. Y los GACO, los gobiernos autónomos descentralizados, o los municipios como tal, están obligados a que se les presente a ellos un estudio de impacto vial donde se mencione todo aquello, donde se establezca todos estos factores importantes para la seguridad del peatón. Entonces, las instituciones o los que tienen que ver con responsables en materia de seguridad vial tienen que considerar todo aquello. ¿Cuál es la responsabilidad del peatón? Caminar por la zona de seguridad al cruzar la calle, lugares determinados para aquello, por ejemplo, en las intersecciones, ¿no? No cruzarse por media vía, sino hacerlo por donde está señalizado. Hacer uso de los pasos peatonales elevados y no usar el celular mientras transita por lugares que son de alto riesgo. ¿Y cuál es la responsabilidad del conductor? Porque interactúan con el peatón, respetar al peatón en su tránsito por las vías, recordar que el peatón tiene preferencia ante todo tipo de vehículos. Esto es muy importante considerar. Él tiene preferencia en todo momento. ¿Qué hacer con respecto a los ciclistas? Responsabilidad de las instituciones también. Aquí vemos. Difundir a través de los medios de comunicación el respeto al ciclista. Señalización que advierta a los conductores de vehículos motorizados que la vía es compartida con ciclistas. Que en la toma de exámenes para la obtención de licencia se incluya preguntas relacionadas con la seguridad de los ciclistas. Esto es importante. Incrementar la infraestructura para la movilidad segura de los ciclistas. ¿Cuál es la responsabilidad de los ciclistas? Respetar las normas de tránsito, obvio. Uso debido del casco de protección. Uso del sistema de alumbrado de bicicleta en la noche. Parte delantera luz blanca y parte posterior luz roja, así lo dicen los manuales.
Uso de prenda reflectiva por la noche. Esto es muy importante considerar, señores ciclistas. ¿Cuál es la responsabilidad del conductor? Porque interactúa con el ciclista, respetar al ciclista como parte del sistema vial y cumplir con las normas de tránsito que protegen al ciclista. ¿Y qué hacer con respecto al motociclista? Responsabilidad de la institución. Ahí hay varios puntos. Educar al motociclista a través de los medios de comunicación sobre el buen uso de la motocicleta. Señalización vial que orienta a los motociclistas a circular por carriles extremos, a los lados de las vías, no hacerlo por la mitad de los carriles, no hacerlo si hay 3, 4, 5, ir por, un ejemplo, en el puente de la Unidad Nacional, ir por la mitad del puente, hacerlo por un lado de la vía. Esto evitará que sea víctima de un accidente. Que en la toma de exámenes por obtención de licencia existan preguntas relacionadas con la seguridad de los ciclistas. Regular los requisitos que las casas comerciales cumplan al vender una moto. Licencia tipo A, matrícula, casco, homologado. Gracias a Dios, hoy con la reforma a la ley, esto es mencionado aquello y es de cumplimiento. Hoy, el que venda una motocicleta, cualquier casa comercial, tiene que entregar esa moto matriculada, que al que va a comprar tenga la licencia tipo A y que entregue el casco homologado, certificado, no cualquier material, sino casco homologado certificado. ¿Cuál es la responsabilidad de los motociclistas? Respetar las normas de tránsito, uso debido del casco homologado de protección, implementación de luces anteriores y posteriores para la noche, uso de prenda reflectiva para la noche. Responsabilidad de los demás conductores, mantener la distancia de seguridad con el resto de vehículos y no adelantar a los motociclistas en el carril compartido en el mismo sentido de la circulación. Bien, muchas gracias por la atención. Si hay alguna pregunta, estoy presto aquí a poder aclarar en esta noche cualquier inquietud. Yo les agradezco mucho por su atención. Aquí estoy para poder aclarar cualquier inquietud, cualquier interrogante, cualquier pregunta que tengan al respecto. Perfecto, muchas gracias, Coronel William Ayala. Él es parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que justamente nos ha instruido con un tema importantísimo. Y varias preguntas, gracias a todo el equipo técnico, a Belsky, gracias también al director de formación de agentes que se encuentra con nosotros, Fabián, y a todo el equipo que ha hecho este trabajo importante para todos ustedes. Tenemos algunas preguntas, Coronel, para ustedes. Sandra Lema pregunta, ¿cuáles son las estrategias para capacitar a las personas que desconocen este sistema de transporte alternativo? ¿Qué nos podría decir al respecto? Bien, hay hoy una unidad, que es la unidad nuestra, que es de la unidad de ejecución vial, que es la que está encargada de que el tema, y a lo largo de los años, y hoy más que nunca, está trabajando esforzadamente en capacitar no solo a los conductores de transportación pública, sino también a los conductores de estas modalidades vulnerables como ciclistas y motociclistas. Y ¿por qué no también a los peatones? Entonces, es muy importante. Como Comisión de Tránsito tiene un programa de capacitación anual y ahí están las estrategias para hacerlo de una mejor manera. Pero también es muy importante los medios de comunicación. He hablado con varios periodistas en este tema, porque a través de estos medios es que se educa a la población. Este es muy importante. Y esto no es de un pensamiento de quien habla. Esto se lo ha hecho. Y tenemos un ejemplo de España como tal. Ellos vinieron haciendo publicidad y educando a través de los medios más de una década. Y hoy vemos los resultados. Es una de las naciones que pudo cumplir con la reducción del 50% de víctimas en el decenio anterior. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y por otro está la corresponsabilidad, ¿no? Corresponsabilidad del usuario como tal, del peatón, del ciclista y todos los que somos parte de este sistema vial. Bueno, tenemos una pregunta de Lester Palma. Él pregunta, ¿debería haber una sanción para el ciclista y escolta vehicular a motor
que no usan estas vías exclusivas? Es la pregunta de Lester Palma. Bueno, voy a tratar de entender la pregunta. Les puedo decir de aquel que se sujeta al vehículo, de aquel ciclista que se sujeta a un vehículo en movimiento, de aquel motociclista. Claro que sí, hay una sanción que la establece la misma norma. Entonces, cuando se ha detectado aquello, es producto de una sanción. Entonces, la misma norma hoy lo establece. Y como una responsabilidad del peatón, perdón, de una responsabilidad del ciclista y del motociclista como tal. Entonces, eso está en la norma y es de cumplimiento obligatorio. Entonces, si hay una sanción en la norma. Tenemos una pregunta también exclusiva de Kerly de Domínguez. Ella nos pregunta qué causan generalmente los accidentes. Es una pregunta que quizá sabemos las respuestas, pero que queremos plantearlos en esta primera conferencia realizada por la CTE. ¿Qué consecuencias y cuáles son los motivos de accidentes de tránsito? Bien, a través de los años y la experiencia, una de las causas que producen los accidentes es, número uno, no circular por lugares seguros, porque a veces hablemos del ciclista como del motociclista, hacen uso de vías en las cuales hay o interactúan vehículos de otro volumen. Y, por ejemplo, en la noche no hacen uso de las luces, no llevan un chaleco reflectivo que les pueda identificar igual al ciclista como tal. Sí, respeto a esas normas muy importantes. Y segundo, la distracción como tal. Hay algo que tiene que ver con esto, es el exceso de confianza. Eso es lo que hace que a veces el conductor, sea de un vehículo particular, sea un conductor ciclista, sea un motociclista, hacen que a veces desencadene en un accidente como tal. Es decir, todas estas cosas tienen que observarse para evitar que se suscite un accidente. Y eso tiene que ver con la percepción de la seguridad. Es un tema que se habla en materia de seguridad vial. Es decir, a veces el conductor, el ciclista, motociclista o cualquier otro, o el mismo peatón, no tiene una percepción de la seguridad como tal. Entonces, hasta que no le pase, entonces él piensa que lo que está haciendo es normal. Entonces, es muy importante considerar aquello, ¿no? Hay varias formas de poderlo hacer. Y número uno, para resumir, es importante respetar lo que dicen las normas de tránsito. Y ahí viene lo que vuelvo a insistir. ¿Cómo el ciudadano se educa a aquello? Los medios son muy importantes. Hoy tenemos diversidad, hoy tenemos varias formas de poder comunicar aquello, ¿no? Y nosotros estamos en la obligación de poder transmitir aquello. Y vamos a ser quizá muy cortitos de tiempo porque ya estamos llegando al final de esta primera jornada de ciclo de conferencias. Nos dicen, ¿por qué no? Si ahora en las escuelas y colegios se da a nivel nacional esta educación vial, las normas de tránsito, ¿por qué no hacerlo en tecnológicos y también en universidades? Bien, ya hoy la ley también ya es obligatoria en lo que tiene que ver en materia de educación vial, lo establece allí, y vuelvo a recalcar aquello, nuestra unidad de educación vial lo está haciendo en varios institutos, en varias universidades, en varias universidades politécnicas, etcétera. Está haciendo esto. Es una ardua labor que la hace anualmente, pero es muy importante que también todos ayudemos en esto, ¿no? Podernos educar también, autoeducarnos, y eso de una u otra forma disminuirá el número de accidentes en las vías. Perfecto, muchas gracias. Damos por concluido, amigos y amigas. En esta noche se ha finalizado el primer día del ciclo de conferencias de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Es importante decirles a ustedes que tienen un compromiso con nosotros el día de mañana.
Vamos a estar también con Carolina Ormaza, la subsecretaria de Infraestructura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que compartirá conocimientos específicos sobre el tema de movilidad sostenible desde una perspectiva del transporte público. Temas importantes para todos nosotros, importantes para el país, importantes para la comunidad y para todos los ciudadanos. Queremos también hacer una cordial invitación en toda esta semana de la movilidad. El domingo 19 tendremos un ciclo paseo en la avenida León Febres Cordero, a la altura del centro comercial Village Plaza, actividad dedicada obviamente para los peatones, ciclistas, para todos aquellos que quieran compartir con nosotros estas actividades. Gracias a todo el equipo de apoyo, a la Dirección de Comunicación, a la Dirección de Formación de Agentes, a la Dirección Ejecutiva y a todo el equipo que ha sido parte de la CTE para y llegar a ustedes con este webinar y con estos conocimientos. Gracias a la Academia también por el apoyo. Con esto finalizamos el ciclo de conferencias del primer día. Usted tiene una cita con nosotros el día de mañana. Gracias, muy buenas noches a todos ustedes.